impacto de los medios de comunicación en la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno, nuestros seres queridos e incluso con nosotros mismos es todavía más notable desde la popularización de plataformas que incentivan el clic rápido y que invierten millones en la lucha por nuestra atención. Hablamos con el director y el presentador de los informativos de Televisión Española entre 2012 y 2014. Hablamos con Julio Somoano sobre la responsabilidad social tan enorme que tiene liderar unos informativos nacionales, y hablamos también sobre el arte de comunicar, con ejemplos tan esperanzadores como Martin Luther King o tan efectivos como David Broncano. Hablamos con una persona bajo cuya dirección se tuvieron que contar al mundo la muerte de Adolfo Suárez o la renuncia de Benedicto XVI para la entrada del Papa Francisco. Ahora Julio es profesor de universidad en comunicación política y oratoria, y además lidera el programa de Televisión Española Los Conversatorios en Casa de América, lugar en el que además tenemos la suerte de presentar este programa. Hoy os invitamos a una conversación donde prime la escucha atenta, sincera y tranquila. Os invitamos a un nuevo episodio de VR Da Vinci. Buenos días, Julio, y muchísimas gracias por invitarnos hoy a Casa de América. Es un placer para nosotros para hablar de Da Vinci estar aquí contigo hoy y agradecerte muchísimo que has sacado tiempo para charlar con jóvenes apasionados. Nada, encantado de la vida de estar aquí con vosotros y dar las gracias también a la Casa de América, ¿no? Pues ya dejado estas instalaciones para tener esta charla. Hemos entrado todos, estamos apasionados por esto, es verdaderamente fantástico. Esta es la biblioteca, aquí es donde de vez en cuando grabo algunos de los programas de conversatorios de Casa de América que emitimos en Televisión Española. Que tanto disfrutamos. Y pues Julio, nosotros queríamos empezar por decir que, bueno, o sea, es evidente que estamos en la era digital y que estamos pegados a una pantalla. ¿Qué tiene que ver eso con la comunicación en el siglo XXI? Pues fíjate, yo más que ir al hecho de estar pegados en una pantalla, iría al hecho de cómo nos hemos convertido en junkies del impacto, ¿vale? Las grandes películas de Hollywood, estas que recordamos históricas, tenían planos de 15 segundos. Y ahora, cuando ponemos una peli en Netflix, en HBO, en Amazon, en Radio Televisión Española, lógicamente, las series cambian de plano cada 2 segundos. Cada 2 segundos. Hemos pasado de 15 segundos a 2 segundos, ¿no? Hasta el punto de que series históricas o películas que recordamos, bueno, pues como un amor impresionante, cuando las vemos otra vez, muchas veces nos aburrimos y decimos, ¿pero por qué? Pues porque nosotros mismos hemos cambiado. Y de hecho, no solo es que veamos las series cada 2 segundos, o sea, con cambio de planos cada 2 segundos, es que ya no nos vale. Entonces ahora estamos con el móvil. Entonces, en el año 2012, cuando yo era director de los servicios informativos de Televisión Española, trabajamos en una cosa que se llamaba la segunda pantalla. Y la segunda pantalla teníamos, por ejemplo, una serie que se llamaba Isabel. Dijimos, vale, para el que quiera de alguna manera tener más información, pues mientras que está viendo la serie de Isabel, vamos a tener todos los datos históricos de Isabel, ¿no? Del reinado de Isabel. Entonces, bueno, puede ir enterándose. No, nada de eso. Esa segunda pantalla se ha quedado en el olvido. Nosotros en el WhatsApp lo que tenemos es un chat familiar o un chat de fútbol. Estamos viendo una serie histórica y a la vez, o sea, una serie histórica con planos que cambian cada 2 segundos y a la vez. Y es poco. Y es poco, y no nos sirve. Y a la vez estamos chateando sobre el fútbol o mandando memes o lo que sea, ¿no? Entonces nos hemos convertido en junkies del impacto. Y eso nos afecta a nosotros mismos, o sea, a nuestra propia estructura mental. En el año 2000, Microsoft de Canadá hizo un estudio. Y el estudio, la conclusión que arrojó es que nosotros solo atendemos a la persona que tenemos al lado durante 15 segundos. Año 2000. Año 2000. Es decir, si a los 15 segundos no nos ha enganchado la persona con la que estamos hablando, nos vamos mentalmente. Empezamos a pensar. Eso de que las primeras impresiones no sirven para nada. Correcto. Empezamos a pensar en la lista de la compra. Hay solo una cosa que no tiene arreglo en la vida, que son las primeras impresiones. Entonces, en este caso, 15 segundos. Empezamos a pensar en la lista de la compra. Empezamos a pensar en la discusión que hemos tenido, en lo que vamos a hacer el fin de semana. Y en el año 2000. En el año 2015 volvieron a hacer el mismo estudio. Y ya no nuestra capacidad de atención cuando nos interesaba algo había pasado de 15 segundos a 8 segundos. O sea, a partir de los 8 segundos desconectamos y no nos interesa. Hay un pez que se llama el pez dorado, que es un pez rojizo
está en algunos acuarios en la sala de espera de los dentistas, ¿vale? Y ese pez dice que puede estar durante 9 segundos mirándote fijamente a los ojos. Es decir, nuestra capacidad de atención es ya menor que la de los peces de acuario, ¿no? ¿Y cómo se traduce esto, Julio, en la comunicación mediática? ¿No? Porque si nuestra atención se ve reducida para transmitir información de forma correcta y que sea de relevancia, entiendo que los medios de comunicación se han tenido que adaptar. Un claro ejemplo es TikTok, ¿no? Pero ¿cómo se ve eso en una televisión? Bueno, pues, mira, en una televisión se ve claro con que la imagen cada vez prima más. Y muchas veces el impacto es lo que lleva a algunos editores a meter determinada información en un informativo. Es decir, tú tienes un fuego en Taiwán, que ya me contarás tú lo noticioso que es un fuego en Taiwán si no hay realmente una catástrofe, ¿no? Y aquí para un español. Y tienes una noticia importante del Consejo General del Poder Judicial, de la cual no tienes imágenes. La única imagen que tienes es la fachada del Consejo General del Poder Judicial. Y hay muchos informativos que prefieren dedicarle el tiempo al fuego de Taiwán que a la noticia del Consejo General del Poder Judicial, que lógicamente nos afecta mucho más, ¿no? ¿Hay regulaciones en cuanto a la forma en la que comunicamos con una información mediática? ¿O qué directrices se pueden dar para que esto no tenga lugar, ¿no? Que al final esta información que nos lleva a tanta cantidad de personas influye completamente en las elecciones siguientes, ¿no? ¿Cómo podemos regular eso para que exista un buen periodismo? Bueno, a ver, cuando hablas con las personas que toman estas decisiones, dicen, oye, la televisión de hoy no es el periódico de mañana, ¿vale? Pues es decir, un informativo de televisión no tiene por qué ser como un periódico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene su forma de hacer y cuando uno es profesor, pues tiene su forma particular de dar la clase. Y una cosa es la forma y otra es el fondo. Y en el fondo, pues supongo que el profesor tendrá un código deontológico, ¿no? Los periodistas tenemos un código deontológico, los periodistas sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y a partir de ahí, en el criterio de la selección de noticias, pues a algunos les parecen más importantes unas y a otros les parecen más importantes otras, ¿no? Claro, pero a la vez hemos visto escándalos en donde deliberadamente se han tomado decisiones en cuanto a qué comunicas, a sabiendas de que una información no puede ser tan relevante o puede tener consecuencias negativas. Y claro, o sea, ¿cómo hacemos para identificar esto nosotros en el día a día como humano que ve televisión y consume medios? ¿Cómo podemos identificar estos escándalos? ¿Cómo podemos identificar este tipo de mal periodismo? Si podemos identificarlo más. Vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos en un momento en el que hay muchísimos medios. Y además de haber muchísimos medios, hay redes sociales. Mejor, en una dictadura tenemos un problema. Tienes la televisión oficial, entonces, si no se cuenta la noticia no existe, ¿no? Para la sociedad, no llega la noticia a la sociedad. Aquí en este caso eso es imposible. Hay muchísimos medios de comunicación y las redes sociales. Vivimos en una democracia y una democracia liberal y entonces no tenemos ese problema. Es verdad que los periodistas tienen su forma de proceder, su ideología. Cuando alguien lo hace mal y cuando alguien vulnera los derechos, esa persona está sometida a los criterios de la justicia, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el informativo que nos gusta y ver cuál es el informativo que nos informa. Tengo muy claro que me quedo con la noticia del Consejo General del Poder Judicial antes que con la imagen de impacto de Taiwán. Pero si alguien se quiere quedar con la imagen de impacto de Taiwán, lo que yo no puedo establecer es una norma o un mandato por el que queda prohibido dar la imagen de impacto de Taiwán. Porque eso también es parte de la libertad. Es que cada uno decide cómo hacer el informativo y yo, como espectador, decido qué informativo quiero ver. Te digo en términos generales. Donde yo trabajo, que es una televisión pública, sí que existen otras reglas. O sea, nosotros sí que tenemos claro que un informativo pues es algo medular, es algo esencial, es algo crítico para la sociedad y por tanto tenemos que dar la mejor información. Y igual que tenemos que dar la mejor información, sobre todo, tenemos que dar la información más rigurosa y contrastada, aunque a veces eso puede ser un poquito más aburrido. Hay que intentar que no lo sea. Igual que hacemos eso, sabemos que tenemos que dedicar un tiempo a la información internacional. Ahora hay una noticia en Camerún que
por la audiencia desde otra cadena. Pues mira, pues que a mí Camerún no interesa. Pero a nosotros nos parece que es bueno que la audiencia española conozca que existe Camerún y que en Camerún pasan cosas. Entonces, por eso nosotros dedicamos espacio a eso. Y también dedicamos espacio a una cosa que en su momento pusimos en marcha en el año 2012 cuando yo era director de informativos, que es la rentabilidad social, que es aprovechar los informativos para transmitir valores ciudadanos que puedan, de alguna manera, ayudar a contribuir a mejorar la sociedad. Por ejemplo, si estamos hablando de que han aumentado el número de accidentes de tráfico, pues luego podemos poner un vídeo explicando, oye, mira, esto no sucedería si nos pusiésemos el cinturón, si condujésemos sin efectos del alcohol, etc., ¿no? Si estamos hablando de la violencia de género, pues bueno, a lo mejor luego podemos poner un vídeo explicando qué es lo que hay que hacer cuando alguien sienta que es violencia de género. Pues llamas de teléfono, haz esto. Es decir, de lo que se trata al final es de, por lo menos desde la televisión pública, o yo así lo concibo, es de informar, pero luego también transmitir valores universalmente aceptados que ayudan a contribuir a mejorar la sociedad. Y entiendo que hay contradicciones, ¿no? Porque al final tú te ves compitiendo con alguien que está aprovechando ese instinto de la atención en 7 segundos, y yo te pongo una toma de 2 y te pongo un fuego llamativo y un titular fluorescente y que no se puede competir tanto, quizá por instintos naturales, que nos sale de, ok, pues esto me llama la atención y me gusta. Aún así, ¿crees que para un futuro que nos espera, y viendo las tendencias de la atención, viendo que cada vez incluso las generaciones que más jóvenes están enganchadas al TikTok, ¿crees que hay esperanza en cuanto a una comunicación efectiva y comunicación rigurosa y crítica? Vamos a ver, yo creo que siempre hay esperanza. Y de hecho, una de las características que tienen las generaciones es que siempre piensan que la que viene les va a destrozar todo lo que han hecho. Pero vamos, ya hay textos clásicos en los que decían, tú mira a los jóvenes que ahora van con las ropas rotas, tal, no sé. Ya en la antigua Roma, ¿no? O sea, ya en la antigua Roma se echaban las manos a la cabeza de lo que pasaba con las siguientes generaciones. Entonces, como aprendemos de la historia, no vamos a hacer eso. Esto es una evolución. Y es verdad que en estos tiempos, por la revolución tecnológica, todo evoluciona mucho más rápido. Lo que ha evolucionado la sociedad en 20 años, desde la aparición de Internet, ¿no? Yo en el año 2004, cuando los atentados del 11M, era el director de España 8, que era el informativo matinal de Radio Nacional, y yo siempre lo cuento, en los estudios en la redacción central de Radio Nacional, es una radio pública, en ese momento creo que era la tercera en audiencia, en la cuarta, teníamos un ordenador enchufado a Internet. Un ordenador enchufado a Internet, 2004. En el 2012, 2014 ya todo el mundo tenía un smartphone. O sea, del 4 al 14 esto ha cambiado muchísimo. Y del 14 al 22 también. Tal vez no tanto, pero también. La sociedad está, no sé. Entonces, esto va muy rápido. Entonces, como va muy rápido, de alguna manera se tienen que sentar los cambios. Pero yo sí que confío en que se va a seguir haciendo periodismo. Y de hecho, ahora hay nuevas formas de periodismo. Nuevas formas de periodismo que son muy atractivas. O sea, está el periodismo 360, ¿no? Tienes un reportaje y en ese reportaje tienes texto, tienes infografía, tienes fotografías, tienes audios, tienes vídeos, todo en el mismo reportaje, ¿no? Claro, eso hace muchos años era impensable, ¿no? Entonces yo creo que la información de calidad se va a seguir manteniendo. Ahora, es verdad que alrededor de la información de calidad va a pulular muchísima información que no va a ser de calidad, y mucha más que antes, porque muchos más emisores transmiten mensajes. Y claro, para esto está claro que lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de, con estas herramientas digitales y con este enfoque de ser preciso, ser correcto a la hora de transmitir mensajes, un factor clave es la forma en la que comunicamos, ¿no? Y el ser efectivo comunicando. Quizá
no con letreros fluorescentes que te llaman la atención o con fuegos en Taiwán en vez de con lo que pasa en el Tribunal Supremo, sino con rigor y con realmente validez en cuanto a la forma en la que comunicamos. Entonces, para esto, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las características quizás más fundamentales de un buen comunicador, ¿no? Que tienen en común Martin Luther King y un David Broncano? No sé, claro, no lo sé. Ahora, si me dices cuáles son las características de un buen comunicador, o sea, yo creo que Luther King y Broncano están en diferentes hemisferios, o sea, francamente. Lo que está claro es que han llegado a mucha gente, ¿no? Tienen unas capacidades comunicativas que tienen ciertas características que deben ser comunes porque son capaces de enganchar a la gente, eso es lo que nos interesa, ¿no? Y usarlo a nuestro favor para precisamente hacer ese buen periodismo, porque está claro que David Broncano, sin quizá ese enfoque tan humanitario como Martin Luther King, es capaz de enganchar a millones de personas a ver todas las noches algo. Se puede usar a nuestro favor. Sí, bueno, yo tengo mis o sea, a mí me parece que Broncano es un buen comunicador de lo suyo. Entonces, creo que Broncano es comunicador de lo suyo y Luther King es otra cosa. Entonces, Luther King tenía un propósito. Entonces, Luther King para mí cumple todas las características que tiene el buen comunicador. No las escuchar. Entonces, Luther King, ¿qué tenía? Tenía claro cuál era su propósito cuando se ponía delante de una cámara. Y en este caso su propósito no era el mismo, sino su propósito era transmitir un mensaje. ¿Vale? Entonces, tenía claro cuál era su objetivo. Era un mensaje conciso, claro y recordable, ¿no? O sea, I have a dream. Sencillito, ¿no? Como el Yes We Can de Obama. Es decir, mensaje sencillo, nadie puede dudar de lo que está diciendo, claro y recordable, ¿no? Conciso. Mensaje que nos cabe en 5, 6, 8 palabras, ¿vale? Esta es una característica básica del buen comunicador. Lo digo porque muchísimas veces la gente quiere venir a mi programa y cuando le digo, oye, pero ¿qué quieres contarme? Ya, no sé, no lo sabes. Si es que el programa es un medio para un fin y el fin es que tú transmitir un mensaje. Transmitir un mensaje, pues yo qué sé, he escrito un libro que está muy bien, que he grabado un disco, que he reflexionado sobre esto, pero no es aparecer en televisión, o sea, no es alimentar el ego, no. Tu objetivo es transmitir un mensaje, ¿vale? Entonces un mensaje breve, claro, sencillo, recordable. Segundo objetivo, o sea, la segunda característica que tiene que tener un buen comunicador, conocer el contexto. No es lo mismo si estoy hablando aquí contigo, que si estoy hablando en otro lugar, con otro público, que tiene otra formación y que tiene otra edad. El contexto es básico. ¿Qué me dirías tú si yo te digo que voy a un funeral, salgo a hablar en un funeral y cuento un chiste? Contexto inadecuado, por supuesto. Pero si resulta que es el funeral de uno de los mejores humoristas de la humanidad y estoy contando el chiste que le hizo que le hizo convertirse en un humorista de fama internacional. Emoción, la verdad. Entonces, claro, entonces el contexto cambia. Y muchos matices. Claro, entonces en función del contexto tienes que transmitir el mensaje de una manera u otra. El mensaje tiene que ser compatible, porque ahora en esta sociedad ya no hay barreras internas y barreras externas. Yo cuento una cosa aquí y cuento la contraria aquí. No. Todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene un teléfono, por lo tanto todo el mundo tiene una cámara y todo el mundo tiene un micrófono. Entonces, siempre todo lo que digamos tiene que ser compatible, ¿vale? Ahora, es verdad que en función del contexto lo puedes transmitir de una manera o de otra. Entonces, controlar el contexto. Y Luther King lo controlaba perfectamente. Tercero, preparación. Esto hay que currarse. Y la mejor preparación, o la mejor improvisación, es la improvisación preparada. Hay una famosa anécdota de un ministro
que entra en Downing Street, en el medio de Downing Street, para ver al primer ministro Churchill. Iba corriendo para entrar y le dijo a la jefa de la secretaría, para, que el primer ministro no está para nadie, ¿no? Pero es que lo que le tengo que decir es muy importante. El primer ministro ha dicho que no interrumpa a nadie, que está preparando su improvisación de mañana ante la Cámara de los Comunes. ¿Vale? Es decir, las improvisaciones se preparan. Y cuanto más se prepara, mejor te sale. Porque cuanto más se prepara, más natural eres. Y cuanto más natural eres, más verdad transmites. Con lo cual, preparación. Y Luther King lo tenía preparado. Lo tenía preparado hasta el punto de que en su mítico discurso ese de Harvard Dream, en el mall de Washington, él no iba a contar lo de Harvard Dream, él estaba contando otra cosa. Y de repente le dijo a alguien que era de su parroquia, oye, Martín, cuenta lo que nos contaste el otro día de la de Harvard Dream. Vale, plas, se lo sabía. Entonces, preparación. Y luego, otra característica que tiene que tener el buen orador. Tiene que apreciar la importancia de la escucha. Comunicar es escuchar. Cuando yo doy una charla, cuando yo doy una conferencia, cuando hago una presentación, escucho y escucho a través de los ojos de las personas con las que hablo. Lo peor que me puede pasar cuando doy una charla es, tenemos un escenario impresionante, y bueno, y un sonido, wow, y una luz, y de repente llegas, te están viendo 1.500 personas, y de repente la luz te da tan fuerte en los ojos que te ciega, y no puedes ver nada, y no puedes ver ni a la primera fila. Estás perdido, ¿eh? No tienes feedback. Estás absolutamente perdido. Y lo mismo me ha sucedido una vez, que voy a dar una clase online, y no sé por qué no me funcionaba la cámara, es decir, no veía a nadie de aquellas personas a las que quería transmitir el mensaje, y encima tampoco me funcionaba el audio, y tampoco les escuchaba. Entonces al final te pasas una hora hablando frente a una pared. Eso es terrible. ¿Por qué? Los ojos son nuestro GPS. Yo siempre lo digo. O sea, yo al final quiero transmitirles un mensaje. Y eso es como si yo les cojo, subo mi coche y les digo Oviedo. Vale, fenomenal. Tengo claro cuál es el objetivo, llevarles a Oviedo, que es transmitirles un mensaje. Pero ¿cómo les llevo? ¿Por qué camino? Eso me lo van a decir sus ojos. Porque a lo mejor prefieren un camino más rápido. O a lo mejor prefieren un camino más divertido. O de más riesgo. A lo mejor prefieren un camino más barato. O prefieren un camino más bonito. No es lo mismo si llevan una semana descansando y están preparados para escucharte un día a las 12 de la mañana, que si son las 7 de la tarde y han escuchado a 12 ponentes antes. Y eso solo se lee en los ojos. Entonces, comunicar es escuchar. Y hay grandes comunicadores, o supuestos grandes comunicadores, que no escuchan. Comunicar es escuchar, eso es básico. Hay muchísimos entrevistadores que realmente se hacen una entrevista ellos mismos permanentemente, todos los días, por muy simpáticos que sean, con la excusa de que tienen un entrevistado enfrente. No. Esto va de que tú preguntas y es el entrevistador que habla. Y al entrevistado le dejas hablar. Y si al entrevistado le dejas hablar, además va a estar cómodo. Si está cómodo, te va a contar cosas que no ha contado hasta ahora. Pero para eso tiene que haber conexión. Y la conexión parte de la escucha. Qué sabido. ¿Podrías quizá nombrar algún actual comunicador ahora mismo sobre la faz de la tierra en habla hispana para que nos ilustre y poder escuchar y tomar ejemplo? Porque tenemos a Martin Luther King y podemos ver todo lo que se ha grabado, pero no tienes algún referente que digas cumple con muchas de estas características. La verdad es que prefiero no señalar referentes, pero simplemente con esta fórmula es muy sencillo, porque es que todos la podemos aplicar y cada uno tiene sus favoritos. Y hay gente a la que, bueno, pues que un presentador de televisión sonríe le gusta porque empatiza con él, y hay gente a la que no porque piensa que está editorializando y de alguna manera te está intentando llevar hasta donde él quiera. Pero sí que está claro, y sí que si te fijas, hay muchísimos programas de entrevistas en los que el que entrevista realmente le da igual el tío que está enfrente. Simplemente está o a hacer su bromita o a repreguntar de tal manera que consigue un nivel de protagonismo que, bueno, que al final, ¿quién es el protagonista de la entrevista? ¿El que hace la entrevista o el entrevistado? En mi concepto de periodista, desde luego ser entrevistado.
Y nosotros lo que somos es un poco como el bajo de una banda de rock, que se nota que estamos cuando no estamos. Y cuando estamos, pues somos como un árbitro. Lo que hacemos es hacer las preguntas adecuadas. Entonces, escuchar. ¿Qué más características tiene que tener el buen orador? Pues naturalidad. Y sí que es verdad que los grandes comunicadores son aquellos que están delante de una cámara o delante del público como son ellos, ¿no? La gente que se corta y el andaluz que de repente esconde su acento, o el tío que tiene determinadas características y también las oculta y tal. Eso, de alguna manera, te resquebraja tu imagen natural. Y la gente no se da cuenta, pero sí se da cuenta de hay algo que no me casa. Lo que no me casa es que te estás convirtiendo en un robot para ser igual que todo el mundo. Y lo que nos diferencia es que somos diferentes. Entonces, a la redundancia, lo que nos diferencia es que cada uno de nosotros somos diferentes que el resto. Y eso es lo que tenemos que explotar de alguna manera, las diferencias, ¿no? Luego, un buen orador sabe cómo empezar con gancho desde el principio, porque sabe que la persona que le va a escuchar solo le va a escuchar 8 segundos. Entonces, tiene los recursos para en 8 segundos cogerte, encandilarte. Lo que los clásicos llamaban la captatio benevolentia, que claro, ahora es mucho más necesaria que nunca, ¿no? Eso es un buen orador. Un buen orador tiene un propósito. El propósito es que va más allá del objetivo concreto de su ponencia, de su charla. Creo que el propósito ahora es más importante que nunca. O sea, yo, en la generación de mis padres, pues de lo que se trataba era tener un trabajo fijo, ¿no? Y bueno, ganar, pues, cuanto mejor sueldo ganas mejor, y estaba. En la nuestra ya de lo que se trata es de que, bueno, de que el trabajo te guste y tal, de que tengas la posibilidad de cambiar de trabajo si en algún momento ves que hay algo que te motiva más y tal. En la generación tuya, la gente que va buscando un trabajo, va buscando además de teletrabajo, ¿no? O sea, teletrabajar y tal, me parece razonable, encima esto se trata de vivir, ¿no? Además de eso, lo que busca es empresas que aporten algo al mundo, que aporten algo a la sociedad, ¿no? No, yo no quiero trabajar en una petrolera porque no sé qué, ¿no? Bueno, es decir, que la gente lo que quiere es trabajar en empresas con propósito, aunque ganen menos dinero, pero empresas con propósito, ¿no? Entonces, el propósito es esencial. Entonces, si tú sabes cuál es el propósito de tu audiencia y tu propósito es el mismo y transmites un mensaje claro, un objetivo, y ese objetivo está alineado con el propósito, lo vas a tener muy fácil. Entonces, el propósito es clave. En el de Luther King, claro, en una época en la que todavía había propósitos potentes por los que luchar, en este caso era la igualdad, ¿no? Entre negros y blancos, ¿no? Entonces, el propósito es fundamental. Propósito. Otra característica que tiene que tener un orador, la comunicación no verbal. Es decir, todo comunica. Todo comunica es que cuando yo hago un discurso, ese discurso puede estar fenomenal, pero si mi voz se quiebra y duda, pues o estoy contando una historia, o me estoy sincerando, la gente dirá, ¿y por qué duda? ¿No estás seguro de su mensaje? Si hago un discurso totalmente monótono, en el que no subo, no bajo, no hago inflexiones, posiblemente la gente se duerma. Si lo que quiero decir es que soy una persona seria y fiable para que me dejes todas tus cuentas corrientes y voy con bañador y chanclas, pues dirán, aquí hay algo que no pasa. Entonces, es decir, es por un lado la voz, lenguaje paraverbal, pero también es la comunicación no verbal, pues, desde las caras que pones, peinado que tienes, lo que vistes, ¿no? La manera de vestir, la manera de comportarte. Que tú ahora mismo tienes el pelo largo, ¿no? ¿Tienes por ahí coleta? Tengo. Vale. Orgulloso. Orgulloso. O sea, lo haces por algo. O sea, no tienes coleta porque dices, no, es que no me apetece ir al peluquero y entonces, no. Tienes una coleta y estás orgulloso de ella. Vale. Tienes un pendiente.
pues eso lo haces por algo también, ¿no? No naces con pendiente. Yo me he dejado la barba, me la he dejado por algo, ¿no? Es decir, que al final decisiones que tomamos, nuestras decisiones estéticas, van más allá de que a lo mejor estemos más guapos o estemos menos guapos, sino que quiere decir algo. Cada cosa que hacemos quiere decir algo. O el hecho de que yo haya venido aquí con un traje quiere decir algo, pero el hecho de que no tenga corbata también quiere decir algo. O el hecho de que no tenga un reloj de 6.000 euros también quiere decir algo. Con lo cual, realmente, la comunicación no verbal, cada detalle quiere decir algo. Y de lo que se trata al final es de que la comunicación no verbal refuerce nuestro mensaje. Refuerce nuestro mensaje. Quizá, estamos hablando muchísimo de la comunicación para grandes masas, ¿no? Para un público avanzado, pero esto se puede aplicar, por supuesto, al día a día. Comunicación es todo, como bien decimos, desde el pendiente hasta la corbata, hasta la forma en la que pongo yo ahora mismo las rodillas, que quizá pueda ser un buen tip, una buena ayuda para alguien en su día a día, que digas esto, cuídatelo a todas tus relaciones, porque comunicar está en todo. Mira, mis consejos serían: el primero, aprenderte el nombre de todas las personas con las que vives. Y el segundo, escuchar y preguntarle cosas. Es decir, yo creo que lo que más le gusta a la gente escuchar, lo que más le gusta escuchar es su nombre. Y creo que su tema favorito es lo que le ha pasado. Con lo cual, si le eres su nombre y le dejas hablar y le preguntas por sus cosas, va a estar encantado. Hay muchísima gente que conozco y tal, oye, he hablado con fulanito y me ha dicho que es un tío bajísimo. He visto una conversación súper interesante con él. Me ha pasado varias veces. Y yo he recapitulado la conversación y en la conversación yo no he dicho, no he hecho una frase iniciativa. Ha sido todo preguntas sobre su vida. Y le he encantado, me ha contado todo lo suyo, tal, no sé qué. Y ya está. Y se va con la sensación de que te conoce. Y se va con la sensación de que hemos tenido una conversación fantástica, formidable, de que soy un tío encantador. Oye, fenomenal, pero si vas al análisis, bueno, ha sido su conversación favorita. Y si le gusta el golf, me ha hablado del golf. Y si le gusta el pádel, me ha hablado del pádel. Y si le gusta la lucha libre, me ha hablado de la lucha libre. Y me ha contado sus retos en su trabajo, me ha contado su situación familiar. Me ha encantado la vida hablar de él. Oye, pues nada, si él está encantado, yo estoy encantado. Pues ese sería el consejo. Y entonces, claro, para eso tiene que haber escucha. Escucha activa. Y la escucha activa es complicada. Primero porque no siempre tenemos la fuerza mental, ¿no?, para estar escuchando, y no siempre tenemos la capacidad de escucharse, lo que el coaching ejecutivo llama la columna izquierda. Es que yo puedo estar escuchándote, cuando estás hablando, pensar, o estar pensando en la lista de la compra como antes, o estar pensando, ¿y a mí qué me gusta? Y a sentir al mismo tiempo. Sí, claro, ese tío que ha yo aquí, si yo no tengo que ir, tal. No, la escucha activa es que los juicios tuyos de valor los desactivas y de verdad te embebes de lo que te está contando el otro, te miras a los ojos y estás un 100% metido en la conversación. Eso no sucede mucho. ¿Cómo lo practicamos? En el día a día, simplemente a nuestra madre llegar y escucharla. Pues sucede muchas veces que tú llegas y dices, ¿qué tal? Y te dicen, bien, y ya está. ¿Y tú crees realmente que ya sabes cómo está? Porque te he dicho, bien, no, mira, bien es una convención social para decir hola, ¿sabes? Y el ¿no? qué tal también es una convención social. Bueno, depende, es claro, si realmente no quieres que el otro te responda, pasa a veces incluso, ¿no?, que dices, ¿qué tal? Y te empieza alguien a contar algo tal cual, pero realmente piensas, pues, no, sí, ¿qué tal? Bien, o sea, no puedes estudiar, que no tengo tiempo, ¿no? Entonces, sí, o sea, bien, cuando es bien, ¿qué te ha pasado? O sea, cuéntamelo. Con lo cual, y luego, todos tenemos la tentación, todos, es así, somos humanos, de empezar a juzgar lo que nos están contando. Muchas veces juzgarlo, otras veces intentar agarrarnos a algo que han dicho para reforzar nuestro argumento o aquello de lo que estamos pasando. Pues cuando pasa eso, es en plan, o sea, tú mismo te dices, no, quita esos juicios, o sea, escucha, no juzgues, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso sí que lo podemos poner en marcha en el día a día. Y me parece que es
muy productivo y es súper productivo. Y al final, o sea, a mí me gusta vuestro proyecto porque yo creo que lo que falta en esta sociedad es que nos dedicamos tiempo a escucharnos unos a otros. Y al final de la conversación nace el conocimiento, o sea, la transmisión del conocimiento, ¿no? Y somos humanos, ¿no? Y la escucha es una de nuestras cualidades esenciales por el hecho de ser seres sociales. Y al ser seres sociales, la comunicación es uno de los pilares fundamentales de esta socialización. Entonces, quizá por concluir, ¿cómo podríamos definir el comunicar? ¿Qué es comunicar eso más? Para mí, comunicar es escuchar. Como base. Como base. Y comunica mejor el que habla menos y escucha más. Pues muchísimas gracias, Julio. Y ahora vamos a pasar a una fase de preguntas muy cortitas para dar dinamismo. Y al final te pondremos por quizá ese concepto que rige tu vida a la hora de comunicar. Esa palabra, esa sensación que quieras compartir. Entonces, como preguntas, si tuviese que comunicar una idea, un mensaje a un país entero, a una nación o a una humanidad entera, ¿en quién delegarías? ¿En Steve Jobs o en Barack Obama? Bueno, ahora mismo en Barack Obama. Está claro. En caso de hipotético. Bueno, yo creo que los dos son grandes comunicadores. Creo que los dos lo podrían hacer fenomenal. A mí Obama me gusta mucho como comunicador. A la hora de transmitir un mensaje, ¿qué usamos? ¿El típico periódico? ¿O una ABC, El País? ¿O TikTok? Depende del público al que queramos llegar. Y por último, ¿qué tenemos que perseguir? ¿El vencer o el convencer? Si no convencemos, ahora con plazo no vencemos. Pues muchísimas gracias, Julio. Y por último, si quieres cerrar con esa frase, esa palabra, ese concepto que te haga vivir o que te haga comunicar de forma que comunicas, Vuelvo a repetir otra frase. O sea, vuelvo a repetiros lo que os dije antes, que es comunica mejor el que habla menos y escucha más. Pues muchísimas gracias, Julio. Ha sido un placer enorme y un disfrute escuchar contigo y esperamos que estemos mucho más y muchísimas gracias a Casa América y muchísimas gracias a ti. Nada, gracias a vosotros y mucha suerte en esta iniciativa que tenéis. Es muy